Imagina un ser colosal, un monstruo marino que habita en las profundidades más oscuras del océano. El Leviatán bíblico es una criatura rodeada de misterios y leyendas. Pero, ¿qué dicen realmente las escrituras sobre este monstruo? En este video, nos sumergiremos profundamente en los pasajes bíblicos que mencionan al Leviatán y desvelaremos los secretos que lleva consigo. ¿Alguna vez te has preguntado si hay un simbolismo oculto detrás de esta criatura? ¿O cómo esta figura puede estar relacionada con las batallas espirituales que enfrentamos hoy? Este video trae respuestas y revelaciones sorprendentes que abrirán tus ojos a nuevos entendimientos. Si buscas más claridad sobre lo que la Biblia tiene que decir acerca de fuerzas poderosas y desconocidas, quédate con nosotros. En los próximos minutos, exploraremos no solo qué es el Leviatán, sino también cómo esta simbología puede impactar tu vida espiritual y la forma en que enfrentas tus propios monstruos. El Leviatán es una de las criaturas más enigmáticas mencionadas en la Biblia, rodeada de misterios y simbolismos que, a lo largo de los siglos, han fascinado a estudiosos y teólogos. Su presencia es notable en varios pasajes de las Escrituras, especialmente en los libros de Job, Salmos e Isaías, cada uno aportando una pieza al rompecabezas que forma la imagen de este colosal monstruo marino. Vamos a explorar cada una de estas menciones para entender qué nos revelan sobre el Leviatán y lo que simboliza en el contexto bíblico en el libro de Job. El Leviatán recibe una de las descripciones más detalladas. Job 41 está casi completamente dedicado a describir a esta poderosa y aterradora criatura. Dios, en un diálogo con Job, presenta al Leviatán como un ser indomable, imposible de capturar o dominar por el hombre. Dios hace preguntas retóricas. ¿Puedes pescar al Leviatán con anzuelo o atar su lengua con una cuerda? Job 41:1. Luego continúa describiendo su fuerza, sus escamas impenetrables y su aliento ardiente, retratando al Leviatán como una criatura invencible incluso para los cazadores más hábiles. Esta descripción sirve para mostrar la grandeza del poder de Dios en comparación con la debilidad humana. El Leviatán, entonces, no es solo una criatura temible, simboliza las fuerzas caóticas de la naturaleza que solo Dios puede controlar. En el contexto del libro de Job, representa un recordatorio de la soberanía divina y la insignificancia humana ante la inmensidad del universo. Además del libro de Job, el Leviatán también aparece en el Salmo 74. Aquí, se presenta de una forma algo diferente. El salmista recuerda el poder de Dios para quebrar la cabeza del Leviatán, Salmo 74, como un acto de victoria sobre las fuerzas del caos y la desorden. En este pasaje, el Leviatán es una representación de las fuerzas malignas que amenazan la creación y el orden establecido por Dios. Al quebrar la cabeza del Leviatán, Dios demuestra su poder para someter el caos, estableciendo su dominio sobre toda la creación. Esta imagen resuena con antiguas tradiciones de Oriente Medio, donde los dioses a menudo eran retratados luchando contra monstruos marinos como un símbolo de la victoria sobre el caos primordial. Sin embargo, en el contexto bíblico, esta lucha no es solo una representación mitológica, sino una afirmación teológica de que Dios tiene un poder absoluto sobre todas las cosas. En el libro de Isaías encontramos otra mención al Leviatán, esta vez en un contexto profético. Isaías 27:1 dice: En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje tiene un tono apocalíptico, sugiriendo una batalla final entre Dios y las fuerzas del mal. Aquí, el Leviatán se asocia con una serpiente y un dragón, reforzando su imagen como un símbolo del mal y el caos que será derrotado al final de los tiempos. Esta profecía no solo reafirma el poder supremo de Dios, sino que también trae esperanza al mostrar que incluso las fuerzas más terribles del universo están destinadas a caer ante el Leviatán. Por lo tanto, asume diferentes significados dependiendo del contexto bíblico en el que se menciona. En Job, es la encarnación de las fuerzas indomables de la naturaleza que desafían la comprensión humana, destacando la soberanía de Dios sobre el universo. En los Salmos, representa el caos y el mal que Dios puede derrotar, reforzando la idea de un Dios que trae orden al mundo. En Isaías, el Leviatán asume una dimensión escatológica, convirtiéndose en un símbolo de las fuerzas del mal que, al final de los tiempos, serán destruidas por la intervención divina. Estas representaciones del Leviatán, aunque varían en detalles, tienen un hilo conductor: la soberanía de Dios.
El Leviatán, con todo su poder y majestuosidad, sirve como un recordatorio del dominio absoluto del Creador sobre todas las cosas, sean visibles o invisibles, conocidas o misteriosas. Para los antiguos hebreos, escuchar estas historias sobre el Leviatán era un recordatorio del Dios al que servían, un Dios que no solo era el Creador, sino también el soberano sobre las fuerzas del caos y el mal. Además, la figura del Leviatán puede interpretarse en un sentido más amplio. Para nosotros, hoy en día, puede simbolizar los desafíos y las fuerzas destructivas que enfrentamos en nuestra propia vida, problemas que parecen indomables e incontrolables. Cuando nos encontramos con dificultades que nos hacen sentir pequeños e indefensos, al igual que Job ante las palabras de Dios, la historia del Leviatán nos recuerda que hay un poder mayor en acción. Así como Dios controla y somete al Leviatán, también puede ayudarnos a superar los monstruos en nuestra vida. Por lo tanto, entender el contexto del Leviatán en la Biblia es más que solo aprender sobre un monstruo marino. Es sumergirse en las profundidades del significado simbólico y teológico que esta criatura lleva consigo. Nos desafía a reconocer nuestra pequeñez ante el universo y a confiar en el poder de aquel que tiene el control de todas las cosas. Al fin y al cabo, si Dios puede dominar al Leviatán, ¿qué no puede hacer por nosotros? El capítulo 41 del libro de Job nos presenta una de las descripciones más impresionantes y misteriosas del Leviatán. La criatura se menciona como un ser imponente e indomable, llevando consigo un simbolismo que va mucho más allá de una simple representación animal. En el texto, Dios habla a Job, desafiándolo a enfrentar al Leviatán, y a través de esta descripción, somos llevados a comprender la naturaleza aterradora y majestuosa de esta criatura. Vamos a sumergirnos profundamente en el análisis de este capítulo, destacando las características y el significado que el Leviatán asume en las Escrituras. Primero, es esencial notar cómo Dios describe al Leviatán a Job. Él comienza preguntando, ¿podrás pescar con anzuelo al Leviatán, o sujetarás su lengua con una cuerda? Job 41:1. Esta pregunta retórica establece el tono del pasaje, indicando que el Leviatán es una criatura poderosa, fuera del control humano. El uso de la metáfora de la pesca resalta lo inalcanzable e indomable que es el Leviatán. Luego, Dios detalla otras características impresionantes de este ser, destacando su fuerza e invulnerabilidad. Su piel es tan resistente que ninguna arma puede atravesarla. Sus escamas son tan compactas que ni siquiera el aire puede penetrar entre ellas. Paráfrasis de Job 41:15-17. Las escamas del Leviatán se presentan como un escudo impenetrable, transmitiendo la idea de una protección invulnerable. La forma en que el texto describe sus escamas, cerradas, apretadas y compactas, ilustra la impenetrabilidad y la indestructibilidad del ser. Esto puede ser visto como un símbolo del poder absoluto, algo que los humanos no pueden someter ni comprender plenamente. El mensaje aquí es claro. Existen fuerzas en la naturaleza y en el plano espiritual que son simplemente más grandes de lo que el hombre puede dominar. Otra descripción fascinante es la boca del Leviatán. Dios pregunta, ¿quién le abrió las puertas de la cara? Alrededor de sus dientes hay terror. Job 41:14. El terror asociado con la boca del Leviatán evoca una sensación de peligro inminente, sugiriendo que se trata de una criatura que podría fácilmente devorar todo lo que encuentra. La mención a los dientes afilados y a la boca amenazante refuerza la imagen de un ser no solo poderoso, sino también peligroso y agresivo. La criatura se retrata como algo a lo que se debe evitar a toda costa, algo que inspira temor y respeto. El capítulo continúa detallando la fuerza del Leviatán. Su cuello es fuerte. Delante de él, danza el terror. Los músculos de su carne están bien ajustados. Son firmes y no se mueven. Job 41:22-23. Aquí, el texto pinta una imagen del Leviatán como un ser sólido, indestructible, un gigante inamovible. Su fuerza se destaca de tal manera que transmite que, delante de él, el miedo es la única reacción posible. Este detalle sugiere que el Leviatán no solo es físicamente imponente, sino que su mera presencia es aterradora. Es un ser que hace temblar a los valientes y humilla a los orgullosos. Quizás uno de los elementos más impresionantes de la descripción del Leviatán sea el pasaje que habla sobre el fuego que sale de su boca. De su boca salen antorchas, centellean chispas de fuego. De sus narices sale humo, como de una olla que hierve sobre un fuego de juncos.
Su aliento enciende carbones, y de su boca salen llamas. Job 41, 19-21. Estas palabras no solo intensifican el carácter sobrenatural de la criatura, sino que también sugieren que el Leviatán es una manifestación de fuerzas destructivas. El fuego que emana de él simboliza la capacidad de devastación, un poder que es a la vez fascinante y aterrador. Otro punto relevante es el comportamiento del Leviatán ante el ataque. Si alguien lo desafía con una espada, ésta no puede alcanzarlo, ni lanza, dardo o flecha. Job 41 horas y 26 minutos. El texto describe que las armas humanas son inútiles contra él, resaltando su invulnerabilidad. Este detalle enfatiza que el Leviatán no puede ser sometido por medios mortales, reiterando que se trata de una fuerza que trasciende el poder humano. Su resistencia absoluta a las armas apunta a la idea de que existen fuerzas en la creación que el hombre jamás será capaz de domar o comprender plenamente. Finalmente, la descripción se cierra con una nota de soberanía. En la tierra no hay nadie como él. Fue hecho para no temer. Él mira con desprecio a todos los altivos. Es rey sobre todos los orgullosos. Job 41, 33-34. El Leviatán es, así, colocado como un rey sobre todos los seres orgullosos, una entidad que encarna la invencibilidad y el dominio absoluto. Es un símbolo de lo que está más allá del control humano, un recordatorio de la pequeñez del hombre ante las fuerzas de la creación y del Creador. En resumen, el Leviatán, según se describe en Job 41, se presenta como una criatura de poder incomparable e indomable. Sus características, como la piel impenetrable, la boca llena de terror, el fuego que sale de sus entrañas y su invulnerabilidad a cualquier ataque humano, lo convierten en un símbolo del caos y de las fuerzas de la naturaleza que están fuera del alcance del hombre. El mensaje es claro. El Leviatán es un testimonio de la majestad y del poder inconmensurable del Creador, un recordatorio de la fragilidad humana ante las fuerzas divinas. En el libro de los Salmos, el Leviatán se presenta como una criatura que refleja el incomparable poder de Dios. En Salmo 74, 13-14, el salmista describe la grandeza del Señor al dominar los elementos caóticos de la naturaleza, incluido el Leviatán. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos, tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las criaturas del desierto. Este versículo nos presenta al Leviatán como una fuerza caótica e incontrolable, algo tan poderoso que se convierte en un símbolo del caos, pero que está completamente bajo el dominio del Creador. Al mencionar que Dios aplastó las cabezas del Leviatán, la Biblia enfatiza que, a pesar de la fuerza y ferocidad de la criatura, está sujeta a la voluntad divina. Este pasaje del Salmo es una poderosa declaración de la soberanía de Dios sobre todo, incluso sobre las fuerzas más temidas y desconocidas. Otro pasaje relevante es Salmo 104, 25-26, donde el Leviatán se retrata de una manera diferente, como una criatura de los mares que se mueve libremente entre las creaciones de Dios. Allí está el mar, vasto e inmenso, con incontables criaturas, seres vivos, pequeños y grandes. Por allí circulan las naves, y también el Leviatán, al cual formaste para que jugase en él. Aquí, el Leviatán aparece como parte de la creación de Dios, ya no como una amenaza, sino como una criatura que existe en armonía con el mundo natural. La expresión para que jugase en él muestra al Leviatán en un estado de libertad, destacando que, incluso siendo una criatura temida y poderosa, no es caótica ni destructiva fuera del control divino. Dios, quien lo formó, lo contempla en su hábitat natural, demostrando su autoridad sobre todas las cosas. El libro de Isaías también hace referencia al Leviatán, presentándolo como un ser que encarna fuerzas malignas y caóticas. En Isaías 27, 1, encontramos una de las referencias más explícitas al Leviatán, donde se destaca la promesa de la victoria divina sobre los poderes del mal. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí, el Leviatán se describe como una serpiente veloz y serpiente tortuosa, sugiriendo su naturaleza evasiva y peligrosa. Esta descripción nos trae la imagen de una fuerza destructiva y maligna, una entidad que representa el caos y la rebeldía contra el orden divino. Sin embargo,
Isaías declara que el Señor lo derrotará con una espada poderosa, simbolizando la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. Este versículo de Isaías apunta a un evento futuro, un día de juicio en el que el poder de Dios se revelará de manera incuestionable y todas las fuerzas del mal, simbolizadas por el Leviatán, serán derrotadas. La espada dura, grande y fuerte representa la justicia de Dios, una fuerza implacable contra cualquier resistencia. Este es uno de los aspectos más significativos de las menciones al Leviatán. Incluso siendo una criatura poderosa, no puede igualar el poder y la autoridad del Creador. Los pasajes de Salmos e Isaías nos muestran diferentes perspectivas del Leviatán. En los Salmos, se presenta tanto como un monstruo aplastado por Dios como una criatura que disfruta de la vastedad del mar. En Isaías, es una serpiente que simboliza el caos y la amenaza al equilibrio, destinada a ser derrotada por la justicia divina. Lo que estas referencias tienen en común es el énfasis en la soberanía de Dios. El Leviatán, aun siendo una criatura de inmensa fuerza, es solo una pieza en la creación divina. Puede ser un símbolo del caos, de las fuerzas incontrolables que a menudo sentimos en nuestras propias vidas, pero la Biblia nos recuerda que Dios tiene el control sobre todo. Así como Él aplastó las cabezas del Leviatán y promete derrotarlo al final de los tiempos, Dios también puede ayudarnos a superar las fuerzas que nos amenazan. Para algunos, el Leviatán no es más que una criatura literal, un animal real que pudo haber vivido en tiempos antiguos. Muchos se apoyan en la riqueza de detalles encontrados en Job 41 para sostener esta visión. La precisión con la que la Biblia describe sus escamas, su tamaño, su fuerza e incluso su comportamiento sugiere que el autor podría estar hablando de algo que las personas de su época conocían o, al menos, imaginaban que existía. Algunos teólogos sugieren que el Leviatán podría ser una referencia a animales marinos reales, como el cocodrilo del Nilo, o tal vez a un dinosaurio marino que hubiera sobrevivido hasta los tiempos bíblicos. Otros van aún más lejos, especulando que el Leviatán podría haber sido una criatura prediluviana, de aquellas que perecieron en el gran diluvio descrito en Génesis. Esta interpretación literal evoca una sensación de maravilla, ya que sugiere que la Biblia hace referencia a seres que existieron en una época en la que la humanidad convivía con criaturas poderosas e incomprensibles. Para muchos, esta visión refuerza la idea de que la Biblia no solo habla de cuestiones espirituales, sino también de realidades históricas y naturales que trascienden la comprensión moderna. Por otro lado, muchos estudiosos e intérpretes bíblicos optan por un enfoque simbólico al analizar al Leviatán. Ven a esta criatura como una representación de las fuerzas del caos y del mal que existen en el mundo. En la tradición judía, el Leviatán se asocia a menudo con el caos primordial, una fuerza salvaje que Dios tuvo que someter para crear orden en el universo. Así, en lugar de ser un animal literal, el Leviatán se convierte en un símbolo de la batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas que se oponen al orden divino. Esta interpretación simbólica también encuentra apoyo en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Isaías 27:1, el Leviatán es descrito como una serpiente huidiza, un dragón que habita en los mares. En este contexto, la criatura se presenta como algo que Dios destruirá al final de los tiempos, lo que muchos entienden como una metáfora para la derrota final del mal y del caos. Esta visión tiene implicaciones profundas, ya que transforma al Leviatán en un símbolo de las luchas internas que cada persona enfrenta, las fuerzas destructivas que amenazan nuestra paz y fe. Más fascinante aún es la interpretación espiritual del Leviatán. Algunos teólogos creen que el monstruo representa fuerzas espirituales malignas, como Satanás o los poderes demoníacos que buscan destruir a la humanidad. En esta visión, el Leviatán es un agente del caos, una representación de los desafíos espirituales que necesitamos enfrentar diariamente. Es la voz de la duda, el rugido del miedo, la fuerza que intenta desviarnos del camino de la luz. En esta línea de pensamiento, la descripción detallada del Leviatán en Job 41 se convierte en un retrato de las características del mal. Es resistente, aterrador. No puede ser fácilmente derrotado con las armas convencionales de la vida. Necesitamos la intervención divina, el poder de Dios, para someterlo. Este simbolismo puede ser extremadamente poderoso en nuestras vidas. Cuando pensamos en el Leviatán como una representación de las batallas espirituales que enfrentamos, sean contra el miedo, la duda, la ansiedad o la desesperación, comprendemos que, al igual que Job, necesitamos confiar en Dios para superar estos monstruos. Entonces, ¿es el Leviatán un ser literal,
un símbolo o una representación espiritual? Tal vez la respuesta sea más compleja de lo que parece. La Biblia es un libro multifacético, que contiene tanto narrativas históricas como simbolismos profundos. El Leviatán puede, al mismo tiempo, ser un monstruo literal, real para las personas de la época de Job, y también un símbolo de las fuerzas caóticas que aún operan en el mundo. Puede representar las fuerzas naturales que escapan al control humano, así como los desafíos espirituales que enfrentamos en nuestro día a día. Lo más importante no es necesariamente definir si el Leviatán es un animal real o un símbolo. Lo que importa es entender lo que representa para nosotros hoy. A nivel personal, el Leviatán puede ser esa fuerza incontrolable que sentimos cuando estamos a merced de las tormentas de la vida. Puede ser la ansiedad que nos paraliza, el miedo que nos impide avanzar, las dudas que nos alejan de nuestra fe. Y, al igual que Job, necesitamos reconocer que hay fuerzas mayores que nosotros, pero que Dios es aún más grande que cualquier Leviatán. Al explorar estas diferentes interpretaciones, podemos extraer lecciones poderosas para nuestra jornada espiritual. Si encaramos al Leviatán como una metáfora de nuestros propios monstruos internos, entendemos que, aunque parezcan invencibles, pueden ser sometidos con la ayuda divina. Esta comprensión nos da fuerza y esperanza para enfrentar nuestros propios Leviatanes, sabiendo que, al final, Dios está en control. En los tiempos bíblicos, especialmente en las culturas del Oriente Próximo, la naturaleza era vista como un campo de fuerzas poderosas e impredecibles. El mar, en particular, representaba un lugar de caos y peligro, un abismo donde habitaban criaturas desconocidas y terribles. El Leviatán, con su cuerpo colosal y su fuerza incomparable, personificaba ese miedo primitivo a lo desconocido. Para los hebreos, su presencia en las Escrituras simbolizaba no solo un desafío físico, sino también espiritual. En libros como Job e Isaías, el Leviatán surge como una manifestación del poder incontrolable de la naturaleza, una fuerza que solo Dios puede someter. Esto era un recordatorio a los fieles de que, incluso frente al caos y las fuerzas aparentemente indomables, el poder divino es supremo. Además, el Leviatán aparece en un momento en que las culturas circundantes, como los babilonios y cananeos, también tenían sus propias versiones de monstruos marinos. El mito de Tiamat, la diosa dragón del caos en la mitología babilónica, por ejemplo, representa el conflicto entre el orden y el caos. De manera similar, la serpiente marina Lotán, de la mitología cananea, era una representación del mal y el caos. Los autores bíblicos, al escribir sobre el Leviatán, probablemente estaban dialogando con estos mitos para reafirmar que, a pesar de las fuerzas caóticas que existían, Dios tenía poder absoluto sobre todas ellas. Así, el Leviatán se convirtió en un símbolo de la soberanía divina en medio de la turbulencia. En el plano espiritual, el Leviatán simboliza los monstruos internos que enfrentamos. Estos monstruos pueden ser nuestras emociones descontroladas, nuestros miedos más profundos o los obstáculos espirituales que parecen imposibles de superar. En el libro de Job, el Leviatán se presenta como una criatura que ningún ser humano puede domar. Es una metáfora de los problemas y luchas que, a los ojos humanos, parecen no tener solución. Sin embargo, el texto también destaca que Dios tiene poder sobre el Leviatán, lo que nos recuerda que, incluso frente a desafíos que parecen insuperables, existe una fuerza mayor capaz de ayudarnos a vencerlos. En el mundo moderno, el simbolismo del Leviatán sigue siendo relevante. Hoy, enfrentamos una serie de Leviatanes en nuestra vida cotidiana: caos social, conflictos internos, presiones psicológicas y espirituales que se manifiestan como miedos, ansiedades y dudas. La figura del Leviatán es un recordatorio de que el caos es una parte inevitable de la vida, pero también hay un poder superior al que podemos recurrir. Cuando comprendemos el simbolismo del Leviatán, somos llevados a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Así como los antiguos veían el mar como un lugar de peligro e incertidumbre, nosotros también enfrentamos mares tormentosos en nuestras jornadas espirituales. Sin embargo, la historia del Leviatán nos dice que esas fuerzas, por muy aterradoras que parezcan, no son indomables. Hay esperanza y hay un camino para superar. Muchas veces, enfrentamos situaciones en las que nos sentimos pequeños ante problemas gigantescos, así como el Leviatán era una criatura de proporciones increíbles. Esos monstruos que nos rodean, sean conflictos emocionales, problemas familiares, crisis financieras o dilemas espirituales,
pueden parecer invencibles. No obstante, al entender que el leviatán bíblico también representa algo que Dios puede someter, nos damos cuenta de que nuestros desafíos no son tan insuperables como imaginamos. El propio caos es algo que, en manos de Dios, puede transformarse en un nuevo comienzo, un orden renovado. Por lo tanto, el simbolismo del leviatán va más allá de una simple criatura mítica. Es la personificación de las fuerzas que intentan desestabilizarnos y alejarnos de la paz espiritual. En los tiempos antiguos, representaba el miedo a lo desconocido, al caos que acechaba en el mundo y en el corazón humano. En nuestros días, ese mismo simbolismo nos invita a mirar dentro de nosotros mismos e identificar los leviatanes que nos impiden alcanzar la plenitud. Y, al reconocer esas fuerzas, recordamos que no estamos solos en esta lucha. El leviatán es un recordatorio de que el caos existe, pero también de que hay una fuente de poder mayor que puede dominarlo. Al sacar a la luz lo que representa, somos incentivados a enfrentar nuestras batallas espirituales con valentía y fe. Al final, los leviatanes que enfrentamos, por más aterradores que sean, no tienen la última palabra. En el libro de Job, el leviatán es retratado como un ser prácticamente invencible, cuya fuerza y ferocidad sobrepasan el entendimiento humano. Pero esta descripción también sirve como un recordatorio de los monstruos que enfrentamos en nuestras vidas espirituales, los miedos, las tentaciones y los desafíos que, muchas veces, parecen más grandes de lo que podemos soportar. ¿Te has encontrado alguna vez con un leviatán en tu vida? Una situación en la que todo parecía fuera de control, donde la tormenta de pensamientos y emociones te llevaba a creer que no había forma de vencer. Tal vez sea ese vicio que luchas por superar, o la ansiedad que te paraliza ante las incertidumbres del futuro. Quizás sean las dudas que susurran en tus oídos, diciendo que no eres lo suficientemente fuerte, que tu fe es demasiado pequeña. Ese es el leviatán manifestándose en tu camino, intentando alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. En la vida cristiana, las batallas espirituales son intensas y, muchas veces, invisibles. El leviatán puede representar esos enemigos ocultos, las fuerzas que desafían nuestra fe y tratan de derribarnos. Pero hay una verdad fundamental que las Escrituras nos enseñan. Por más aterrador y poderoso que el leviatán pueda parecer, no es más que una criatura. Y como todas las criaturas, está sujeto al poder soberano de Dios. Recuerda las palabras de Job 41 horas y 11 minutos, donde Dios desafía a Job preguntando: ¿Quién me dio algo primero, que yo se lo deba pagar? Todo lo que hay bajo el cielo me pertenece. Es un recordatorio de que, incluso en las batallas más difíciles, el Señor está en control. Cuando nos encontramos cara a cara con nuestros propios leviatanes, somos invitados a mirar más allá del miedo y a confiar en la fuerza divina. Pero, ¿cómo hacerlo cuando todo alrededor parece tan abrumador? La respuesta está en la fe y en la entrega total a Dios. La Biblia nos muestra que Dios no prometió ausencia de problemas, por el contrario, nos advirtió que pasaríamos por tribulaciones. Sin embargo, también nos prometió que estaría con nosotros en cada momento, guiándonos y fortaleciendo. La historia de David y Goliat es un ejemplo perfecto. Mientras todos los soldados de Israel veían a un gigante invencible, David, con su fe, solo vio a una criatura que osaba desafiar el poder de Dios. El leviatán puede ser grande, feroz y aterrador, pero no es invencible. Muchas veces, los monstruos que enfrentamos parecen ser más grandes de lo que realmente son, precisamente porque intentan hacernos creer que estamos solos en nuestra lucha. Ahí es cuando el enemigo trata de minar nuestra fe, haciéndonos sentir impotentes y pequeños. Pero la palabra de Dios nos enseña que, cuando confiamos en el Señor, podemos enfrentar cualquier desafío. Así como Jesús calmó la tormenta en el mar, Él también puede traer paz a nuestro corazón, dándonos valor para enfrentar los leviatanes de la vida. Pregúntate a ti mismo: ¿cuáles son los leviatanes que has estado enfrentando? ¿Miedo al futuro? ¿Dudas sobre tu valor? ¿Tentaciones que te alejan del camino de Dios? Estos monstruos son reales y pueden ser devastadores si permitimos que dominen nuestros pensamientos y emociones. Pero lo que la Biblia nos anima a hacer es mirar hacia lo alto, al Creador que tiene el poder sobre todas las cosas. Cuando dejamos de enfocarnos en el tamaño del leviatán y nos enfocamos en el poder de Dios, la perspectiva cambia. Lo que antes parecía invencible, ahora es solo otra batalla que, con la ayuda divina, podemos vencer. El salmista declara en el Salmo 46, 1: Dios es nuestro refugio y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta es nuestra esperanza y certeza. No necesitamos enfrentar nuestros leviatanes solos. Dios está con nosotros, dándonos fuerza y valentía para resistir las tentaciones, superar los miedos y romper las barreras. El leviatán puede tratar de asustarnos, de hacernos retroceder, pero nuestra fe en Dios es el escudo que nos protege y la espada que nos capacita para luchar. Por lo tanto, cuando te encuentres ante un leviatán, recuerda que él es solo una criatura, no el creador. No tiene el poder de definir tu destino, ni de romper la alianza que tienes con Dios. Usa este momento para acercarte aún más al Señor, buscando su orientación y protección. Ora, clama y confía. Dios no prometió que no habría batallas, pero sí prometió que estaría con nosotros en todas ellas. Y es esa presencia divina la que transforma nuestros mayores miedos en oportunidades de crecimiento y victoria. Entonces, al enfrentar a los monstruos en tu vida, recuerda, pueden rugir, pueden agitarse como el leviatán en las profundidades del mar, pero ante el poder de Dios, no tienen otra opción más que aquietarse. Que tu fe sea el faro que ilumine el camino en medio de la tormenta, y que puedas levantarte, incluso ante los mayores desafíos, sabiendo que Dios lucha a tu lado. En el judaísmo, el leviatán es citado directamente en las Escrituras, especialmente en el libro de Job y en los Salmos, como un monstruo marino poderoso e indomable. Se le describe como una criatura tan inmensa y fuerte que solo Dios puede controlarlo, simbolizando la supremacía divina sobre el caos. En el pensamiento judío, el leviatán a menudo se asocia con la idea del caos y el desorden de las aguas primordiales que Dios tuvo que dominar al crear el mundo. Algunas tradiciones rabínicas antiguas también creían que, al final de los tiempos, Dios mataría al leviatán y lo serviría como banquete a los justos en el mundo venidero. Esto transforma al leviatán no solo en un símbolo del caos que debe ser dominado, sino también en una fuente de renovación y esperanza para los fieles. En el cristianismo primitivo, la interpretación del leviatán tomó matices aún más profundos. Los primeros cristianos veían al leviatán como un símbolo del mal y de las fuerzas que se oponen al reino de Dios. En algunas lecturas, el leviatán fue identificado con Satanás, el gran adversario que se levanta contra el plan divino. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, describe un dragón que se asemeja al leviatán, evocando la imagen de la batalla final entre el bien y el mal. Esta asociación también aparece en el arte cristiano primitivo, donde el leviatán se representa como un monstruo que Cristo triunfará al final de los tiempos. Esta visión cristiana refuerza el concepto del leviatán como un adversario espiritual que, aunque poderoso, será derrotado por el poder divino, pero el leviatán no es una figura restringida al contexto bíblico. En culturas y religiones alrededor del mundo, encontramos mitos de criaturas similares que hacen eco a la descripción del leviatán. En la mitología de la Mesopotamia, por ejemplo, encontramos a Tiamat, una diosa dragón de las aguas del caos. Tiamat se describe como una criatura que encarna el desorden y que es derrotada por el dios Marduk, quien crea el mundo a partir de su cuerpo. Este mito mesopotámico resuena con la narrativa judía del leviatán, donde el caos necesita ser sometido para que se establezca el orden. En la mitología nórdica, surge la figura de Jormungandr, la serpiente marina que circunda el mundo. Jormungandr es parte integral del Ragnarok, la batalla apocalíptica donde dioses y monstruos lucharán hasta el final. Esta serpiente, al igual que el leviatán, simboliza fuerzas primordiales e incontrolables de la naturaleza. Su papel en el Ragnarok puede compararse con las ideas presentes en el cristianismo sobre el fin de los tiempos y la batalla contra el mal. Además, encontramos paralelos en el pensamiento oriental. En la mitología hindú, existe una criatura llamada Makara, un ser híbrido de diferentes animales acuáticos. Makara es un símbolo ambivalente, asociado tanto a la destrucción como a la protección, dependiendo del contexto. En la misma línea, la cultura china presenta al dragón, una figura majestuosa y poderosa que, a pesar de su conexión con el agua y las tormentas, no es siempre maligna. El dragón chino se ve como un ser que puede traer prosperidad, fertilidad y protección, diferenciándose de la visión occidental del dragón como símbolo del caos y la amenaza. La mitología grecorromana presenta a la hidra de Lerna, una serpiente acuática con múltiples cabezas, que se regenera cada vez que una de sus cabezas es cortada. Hércules se enfrenta a la hidra en uno de sus 12 trabajos, un símbolo de la lucha constante contra fuerzas destructivas. Este mito,
al igual que el del Leviatán, representa el desafío de confrontar y superar el mal, demostrando la universalidad del tema. Estas criaturas marinas y serpientes en diversas culturas comparten un tema común. Simbolizan fuerzas que van más allá de la comprensión humana, fuerzas que a menudo representan el caos, el mal o la transformación. La similitud de estas leyendas apunta a una reflexión universal sobre el miedo a lo desconocido, el poder de las aguas y los monstruos que habitan tanto el mundo exterior como el interior de cada persona. El Leviatán bíblico, por lo tanto, puede verse como una manifestación cultural de esta narrativa global. Sin embargo, la interpretación del Leviatán y de sus paralelos culturales puede variar. Mientras que algunas tradiciones lo ven como una fuerza esencialmente maligna, otras culturas, como la China, interpretan a sus propios dragones como entidades que, aunque poderosas y a menudo impredecibles, pueden ser fuerzas de protección y prosperidad. Este contraste nos lleva a reflexionar sobre cómo enfrentamos los monstruos en nuestras vidas. ¿Son solo amenazas a ser destruidas, o también pueden ser fuentes de crecimiento y revelación? Comprender al Leviatán a través de las lentes de diferentes religiones y culturas nos permite ampliar nuestra percepción sobre las luchas espirituales y los desafíos de la vida. La figura del Leviatán nos desafía a encarar el caos no solo como enemigo, sino también como parte intrínseca de la existencia humana, ya sea en el contexto judeocristiano, donde es un símbolo del mal a ser derrotado, o en las tradiciones orientales, que ven a los dragones como fuerzas ambivalentes. El Leviatán permanece como un poderoso arquetipo de lo desconocido que todos enfrentamos en nuestras jornadas. Su presencia en las aguas oscuras y turbulentas es un símbolo poderoso que trasciende el tiempo, llevándonos a reflexionar sobre los monstruos que enfrentamos en nuestras propias vidas. En la sociedad actual, el concepto del Leviatán es más relevante que nunca. Representa nuestros miedos internos, las luchas que libramos contra nuestros pensamientos más oscuros y las incertidumbres que surgen ante los desafíos del mundo moderno. Vivimos en una era marcada por la ansiedad, la depresión, las inseguridades financieras, las dudas existenciales y las crisis espirituales. El Leviatán, con todo su misterio y poder, es el reflejo de esas fuerzas que parecen tan grandes e incontrolables en nuestras vidas. Al mirar al Leviatán como símbolo de nuestros miedos, comprendemos que la batalla contra él no se libra en el mar físico, sino en las aguas agitadas de la mente y el corazón. En el día a día, muchos de nosotros enfrentamos cuestiones como la presión por el éxito, la búsqueda incesante de la aprobación social, los desafíos financieros y familiares. Estos problemas, cuando se acumulan, se convierten en un Leviatán interno, amenazando con arrastrarnos a las profundidades de la angustia y la desesperación. La Biblia nos presenta al Leviatán como una fuerza que solo Dios puede controlar. Esto nos enseña que, frente a nuestros propios monstruos, no necesitamos enfrentarlos solos. Podemos encontrar fuerza y refugio en el poder divino primero. Es importante reconocer al Leviatán en nuestras vidas. ¿Cuál es ese monstruo que habita en ti? Puede ser el miedo al fracaso, la ansiedad frente al futuro o incluso traumas del pasado que todavía te atormentan. Identificar lo que nos aflige es el primer paso para enfrentarlo. Cuando Job confronta la idea del Leviatán, se le desafía a aceptar que hay cosas fuera de su control. Del mismo modo, entender que algunas situaciones en nuestra vida son como el Leviatán, grandes, poderosas y fuera de nuestro dominio, nos ayuda a entregar esas batallas a Dios. Luchar contra un monstruo tan grande con nuestras propias fuerzas es inútil. Necesitamos algo más grande que nos ayude. Comprender el simbolismo del Leviatán nos permite reflexionar sobre las fuerzas incontrolables que enfrentamos. Pero, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo, podemos usar ese entendimiento como fuente de fortaleza. Cuando reconocemos que ciertas batallas no necesitamos librarlas solos, nos abrimos a la intervención divina. En la práctica, esto significa incorporar en nuestra rutina hábitos que nos conecten con la fe y nos ayuden a lidiar con nuestras luchas internas. La oración, por ejemplo, es un acto que nos recuerda que no estamos solos. Cuando enfrentamos nuestros leviatanes internos, la oración es una forma de entregar esas preocupaciones a Dios, pidiendo su ayuda para lidiar con aquello que está más allá de nuestra capacidad. Además, meditar en las Escrituras nos ofrece claridad y orientación. Al leer los pasajes que describen al Leviatán y otras fuerzas poderosas, comprendemos que incluso el caos y los monstruos tienen un lugar en el plan divino. Dios es soberano sobre el Leviatán, y de la misma manera, Él puede ser soberano sobre los problemas que nos agobian.
Esta comprensión nos permite cultivar una mentalidad de confianza, sabiendo que hay un propósito y un poder mayor actuando en nuestras vidas. Otra manera de usar el simbolismo del Leviatán para fortalecer nuestra jornada espiritual es practicar la gratitud. Cuando estamos inmersos en luchas y miedos, es fácil perder de vista las bendiciones que recibimos. El Leviatán nos enseña sobre los peligros de centrarnos solo en el caos. Al reconocer las cosas buenas en nuestra vida, incluso en medio de la tormenta, nos volvemos más resilientes y más fuertes para enfrentar las adversidades. Practicar la gratitud nos recuerda que, a pesar de los monstruos que puedan rodearnos, hay luz, hay esperanza y hay un camino de superación finalmente. Buscar apoyo en una comunidad de fe es esencial. El Leviatán es una fuerza que parece invencible, pero cuando estamos rodeados de personas que comparten la misma fe y creencias, nos volvemos más capaces de resistir y avanzar. Hablar con otras personas, escuchar testimonios de superación y ser alentados por líderes espirituales nos da la fuerza necesaria para enfrentar nuestros propios desafíos. No necesitamos enfrentar a los monstruos solos. Hay una red de apoyo que puede ayudarnos a mantener el enfoque y la fe en momentos de turbulencia. En resumen, el Leviatán es un símbolo poderoso de las luchas internas y los miedos que todos enfrentamos. Nos recuerda que, aunque podamos sentir que estamos a merced de fuerzas incontrolables, hay un Dios que es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre los monstruos más aterradores en nuestras vidas. Al entender e incorporar este simbolismo en nuestra jornada espiritual, aprendemos a entregar nuestras batallas al control divino, a fortalecer nuestra fe y a encontrar paz en medio de las tormentas. El Leviatán no tiene que ser el monstruo que nos derrota. Puede ser la fuerza que nos hace buscar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras frente a un monstruo? Una fuerza que parece imposible de derrotar. Una situación que te deja sin salida. Como si estuvieras en un mar turbulento, enfrentándote a un gigantesco Leviatán listo para devorarte. Todos nosotros, en algún momento, enfrentamos nuestros propios Leviatanes. Problemas que parecen tan grandes y poderosos que nos hacen creer que no podremos superarlos. Puede ser una batalla interna, un miedo que te paraliza, una situación financiera difícil, una relación rota o incluso una crisis espiritual que te quita la paz, pero ¿y si te dijera que esos leviatanes que enfrentas no son tan invencibles como parecen? En las Escrituras, el Leviatán se describe como un monstruo feroz e indomable, pero también se muestra que, ante el poder de Dios, hasta el más temible monstruo no es más que una criatura controlada. La Biblia nos revela que no estamos solos en esta lucha. Dios conoce los leviatanes que se levantan contra nosotros y nos da las herramientas para vencerlos. Piensa en esos momentos en los que te has sentido hundido, como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros. ¿Recuerdas esa sensación de impotencia? Es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar el poder que las Escrituras contienen. El Leviatán, en esencia, puede representar todas esas fuerzas que intentan aplastarnos, pero también nos enseña sobre la grandeza de Dios, quien es capaz de calmar cualquier tormenta y derrotar a cualquier monstruo. Al sumergirnos en los pasajes bíblicos, encontramos la sabiduría y el ánimo necesarios para enfrentar a nuestros gigantes. Dios nos recuerda, a través de historias como la del Leviatán, que Él está con nosotros en cada batalla. Cuando miramos a esos monstruos a la luz de la palabra, nos damos cuenta de que no son invencibles. Son desafíos, sí, pero desafíos que pueden superarse con fe, valentía y la dirección divina. Y sí, en lugar de huir o desesperarnos, enfrentáramos a esos leviatanes como oportunidades para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. ¿Qué tal si vemos esas batallas como oportunidades para crecer espiritualmente, aprendiendo a confiar en la sabiduría de las Escrituras? Dios no nos promete una vida sin desafíos, pero nos garantiza que estará a nuestro lado en cada lucha. Él es nuestro escudo, nuestro refugio en medio de la tormenta. Entonces, quiero invitarte ahora a reflexionar. ¿Cuáles son los leviatanes que enfrentas hoy? ¿Cuáles son las batallas que te quitan el sueño, que te hacen dudar de tu valor y de tu fe? Tal vez sea el miedo al futuro, la inseguridad financiera, un problema de salud, una relación que parece imposible de restaurar, o incluso dudas espirituales que te mantienen atrapado. Identifica a esos leviatanes y llévalos ante Dios, pues Él tiene el poder y la sabiduría que necesitas para vencerlos. En las Escrituras, encontramos innumerables promesas que nos fortalecen y nos ayudan a enfrentar cualquier desafío. No temas, porque yo estoy contigo.
dice el Señor. Yo te fortalezco y te ayudo, y te sostengo con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos dan la certeza de que no estamos solos en la batalla. El Dios que controla los mares y subyuga a los monstruos marinos está de nuestro lado, guiando nuestros pasos y dándonos la victoria. Por lo tanto, no te dejes dominar por el miedo o la sensación de impotencia. Enfrenta tus leviatanes con la confianza de que no luchas solo. Y recuerda, la victoria no proviene de nuestra propia fuerza, sino del poder y la sabiduría de Dios. Es en su palabra donde encontramos el camino para superar todas las adversidades y salir más fuertes. Si este video tocó tu corazón y te dio una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los leviatanes de la vida, te animo a compartir este contenido con otras personas que también necesitan este mensaje de esperanza y fortaleza. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y, por supuesto, deja tu comentario aquí abajo. ¿Cuál es el leviatán que estás enfrentando hoy? Construyamos una comunidad de apoyo, donde podamos aprender unos de otros y encontrar, en las Escrituras, el poder para vencer.